Buenas tardes, mi nombre es Esteban Hurtado, soy estudiante de octavo semestre de la Facultad de Enfermería. Actualmente me encuentro cursando la materia de debates políticos contemporáneos. Entonces, para iniciar vamos a contextualizar un poco en qué consiste la guerra en Yemen o el conflicto en Yemen. Entonces, para empezar debemos remontarnos al año 2004, donde los hutíes, un grupo saudí con orígenes en la montañosa gobernación de Sadá, en la frontera norte de Yemen con Arabia Saudita, comenzaron librando una guerra de baja intensidad contra el gobierno de Yemen. La intensidad del conflicto ha variado al transcurso de la década de los 2000 y pese a las negociaciones de paz que se han realizado, estas han sido descartadas porque no se ha llegado a un acuerdo. En un frente independiente en el año 2007, los sureños comenzaron a exigir la secesión del sur a través de protestas pacíficas que se encontraron con la respuesta brutal de las fuerzas gubernamentales. La insurgencia hutí se intensifica en el año 2009, incursionando brevemente a la vecina Arabia Saudita de parte del gobierno de yemení, pero se calmó en el año siguiente tras firmar un alto al fuego y cese a las armas. Durante las primeras etapas de la revolución de Yemen en el año 2011, el líder hutí Abdul Malik al-Houthi declaró el apoyo del grupo a las manifestaciones para pedir la renuncia del presidente Ali Abdallah Saleh. A finales de ese año, con Saleh preparado para dejar el cargo, los hutíes citaron el pueblo de mayor suní de Damaj en el norte de Yemen, un paso hacia la consecución de la autonomía virtual para la región de Saada. Para poder contextualizar el conflicto actual es necesario hablar del año 2011, donde fue donde se gestó el primer conflicto en la región de Yemen, cuando un levantamiento forzó al presidente autoritario del país, Ali Abdullah Saleh, a dejar el poder en manos de su vicepresidente, Abdrabbu Mansur Hadi. Se suponía que la transición política llevaría estabilidad y traería nuevo tiempo de paz y de tranquilidad a la región, pero en cambio de esto se enfrentaron diferentes problemas, entre ellos los ataques por parte de Al Qaeda y de un movimiento separatista en el sur, la corrupción, la inseguridad alimentaria y el hecho de que muchos militares seguían siendo leales a Saleh, lo cual provocó que no se estableciera un Estado de Derecho. El movimiento Houthi, que defiende a la minoría chiita zaidí de Yemen y luchó en varias rebeliones contra Saleh en la década precedente, se aprovechó de la debilidad del nuevo presidente para tomar el control de la norteña provincia de Sada y zonas cercanas. Desilusionados por la transición, muchos yemeníes sunitas incluidos apoyaron a los hutíes y a finales del 2014 y principios del 2015 los rebeldes tomaron Sanaa, la capital, forzando a Haití a irse al exilio. Para poder hablar de este conflicto debemos nombrar algunos entes o entidades que fueron partícipes del mismo. Debemos nombrar, por ejemplo, los rebeldes Houthi, que son los milicianos de Ansarullah, o partidarios de Dios, que son los más conocidos Houthi por el nombre del clan que inició y aún se dirige. Su insurrección a mediados de la década pasada, inicialmente se levantaron en armas en defensa de la comunidad Chi Saidi, a la que pertenece un tercio de los 26 millones de yemeníes, frente a la discriminación socioeconómica y el ascenso del extremismo suní. Después de varios años de combates intermitentes contra las fuerzas gubernamentales, estos alcanzaron un alto al fuego en el año 2010. Al año siguiente se mostraron muy activos en la vuelta popular que terminaría por derribar a Ali Abdallah Saleh, el hombre que dirigió los destinos de Yemen durante 33 años. También tenemos las fuerzas leales del expresidente Saleh, tanto milicias tribales como soldados que no aceptaron que el déspota tuviera que marcharse por la presión popular. También debemos hablar de las fuerzas gubernamentales, que son los miembros de las fuerzas de seguridad leales al presidente Abdrabbu Mansur Hadi, apoyado por la comunidad internacional, que intenta, de momento sin éxito, de un acuerdo que permita desactivar la violencia en Sanaa. También tenemos que tener como partícipes al grupo Al Qaeda en la península arábiga. Esto nació como tal en enero del 2009 y este se dio con la unión de grupos de terroristas yemeníes y saudíes vinculados a la organización de Bin Laden. Bueno, también debemos tener en cuenta el ejército yemení, que son las fuerzas gubernamentales que luchan o intentan luchar en los tres frentes. A su llegada al poder, Hadi remodeló en profundidad las fuerzas armadas de este país y destituyó al hijo del expresidente Saleh como el jefe de la Guardia Republicana y a otros parientes que estaban al frente de varios servicios de seguridad. El ejército se hallaba dividido tras la transición en unas divisiones partidarias del cambio que significaba Hadi y otras aún leales a Saleh. Dentro de las implicaciones que se encontraron dentro del fuego cruzado, debemos hablar que la ONU catalogó esta guerra como la peor catástrofe creada por el hombre.
donde más de 6.800 civiles han muerto y al menos 10.700 han resultado heridos desde marzo del 2015. Más de la mitad de las muertes y heridas son causadas por los ataques aéreos de la coalición saudita, y según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los civiles han sido repetidamente víctimas de implacables violaciones de la ley humanitaria internacional. El año pasado, un brote de cólera afectó a 1 millón de personas, de las cuales más de 2.000 murieron y muchos de ellos eran niños. Fue la epidemia más grande y más rápida jamás registrada, y su veloz extensión se debió a la destrucción durante la guerra de los sistemas de alcantarillado y saneamiento. Cerca del 75% de la población necesitan asistencia humanitaria urgente, incluidos 11.3 millones en situación grave que requieren ayuda inmediata para sobrevivir. El deterioro de la situación es tal que, según Naciones Unidas, hay 14 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria y 8,5 millones de las cuales se levantan cada día sin saber si tendrán al menos una de las comidas. También tenemos que hablar de la malnutrición aguda severa que amenaza la vida de unos 400.000 niños menores de 5 años, y solo la mitad de las 3.500 instalaciones sanitarias del país funcionan completamente, lo que significa que 16.4 millones de personas carecen de asistencia médica básica. Como mi aporte personal e invitación es el cese al fuego. Debemos tener en cuenta que se han visto implicados muchos niños, adultos y adultos mayores, los cuales no tienen culpa ni tienen nada que ver dentro de este conflicto. Además, debemos tener en cuenta que este conflicto solo ha traído ruina y ha traído problemas económicos, sanitarios y en educación para las personas que habitan esta región. Debemos tener en cuenta que no solamente en la región se ha visto involucrada, sino muchos países de muchos continentes, lo cual ha perjudicado a que la economía mundial se atrase cada día más. Debemos tener en cuenta que la salud y la vida está por encima de todo.